Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio periodístico en el que abordamos temas que consideramos son de interés de la comunidad, para usted como ciudadano, y que tienen repercusiones para bien o para mal, pues en nuestra comunidad, en nuestro estado. En esta ocasión quiero abordar un tema que ha estado de alguna manera en las últimas semanas en los medios, y ha generado controversia y yo considero que no ha sido suficientemente explicado. Me refiero al tema respecto al fideicomiso que administra la Fundación del Empresariado Chihuahuense, FECHAC, pues que en las últimas semanas ha sido objeto de comentarios en algunas columnas políticas, dado que el 31 de diciembre de este año, obviamente, se vence, se cumple el plazo para el cual se creó el fideicomiso cuyos fondos están administrando la FECHAC. Y se ha hablado incluso pues de dudas en cuanto a la transparencia, si hay triangulaciones de recursos públicos a organizaciones privadas, cosas de estas. Y para abordar este tema desde una perspectiva imparcial, desde luego, hemos invitado al contador público Guillermo Lagunes. Él no solo porque conoce la materia como contador público, sino además porque ha sido asesor de varias legislaturas, de 4 legislaturas, ¿no? Bienvenido. Gracias, Javier, por la invitación. Sí, efectivamente, 4 legislaturas. 4 legislaturas, y bueno, pues él ha estado, de alguna manera ha sido pues observador directo, ha participado incluso en todo este proceso bajo el cual se creó el fideicomiso. Y yo empezaría preguntando, porque creo que es importante para que nuestros televidentes ubiquen en qué contexto vamos a hablar de este tema. ¿Qué es un fideicomiso? Porque se habla del fideicomiso acá y a mí me han preguntado gente, oiga, ¿y qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es una figura jurídica financiera, fundamentalmente, en donde alguien deposita recursos y un comité es el que decide el destino de esos recursos. Alguien tiene la obligación de depositar y el otro tiene la obligación de decir en qué se destinan estos recursos. Eso es en el caso de los fideicomisos públicos. Hay fideicomisos privados, ¿verdad? También, y exactamente yo como la misma persona moral, física, perdón, con mi personalidad física, yo puedo crear un fideicomiso para dejar invertir una cantidad de recursos y decir, este fideicomiso es para la educación de mis hijos en tantos años. Se transfieren derechos, bienes o recursos para un fin lícito, obviamente, ¿verdad? Y beneficio de otras personas. Así es. Visto así de esa manera. Así es, tan sencillo, ¿verdad?, como eso. Sí, es cuando alguien prevé garantizar la seguridad de los hijos y entonces va haciendo depósitos en un fideicomiso y ese fideicomiso, cumplidos los requisitos que se establecen en el propio fideicomiso, va a entregar los recursos a quien haya definido el fideicomitente, es decir, quien aportó los recursos. La estructura de todo fideicomiso, qué bueno que está tocando esto porque también me lo han preguntado. Bueno, hay un fiduciario. Así es. El fiduciario es el banco que maneja el fideicomiso. Un fideicomitante. Un fideicomitante que los fideicomitantes son aportadores. Y hay un beneficiario. Son los fideicomisarios. Sí. Esos son los que reciben. Los que reciben. Bueno, estableciendo esto, porque creo que es importante señalar, ¿cuál es la diferencia entre un fideicomiso y una fundación? Bueno, en el caso que nos ocupa, primero, pues habría que dar algunos antecedentes. Pero antes de entrar así, una fundación normalmente son privadas. Son privadas. Son figuras también jurídicas se crean para un fin determinado también, que puede ser para fomentar la educación. Está la Fundación Televisa, está la Fundación... Todas esas son asociaciones privadas. Son asociaciones privadas. Así es. Lo que pasa con la FECHAC, la FECHAC es una asociación privada.
es una AC, es una asociación civil. Fundación del Empresariado La Fundación del Empresariado AC. Chihuahuense, AC. Ok, correcto. Dicho esto, entonces ahora sí vámonos a los orígenes de cómo surge este fideicomiso, con qué objetivos, ¿verdad? ¿Cuál es su estructura? Para que nuestros televidentes tengan la posibilidad de ir siguiendo el paso de cómo fue evolucionando, porque luego por ahí yo leí un artículo que decía que la fechaca, sí, era una derivación del fideicomiso, era una costilla del fideicomiso, o sea, lo cual quiere decir que es una parte orgánica de alguna manera del fideicomiso. No. Adelante. El fideicomiso nace en 1994. En sus orígenes, este fideicomiso se constituyó de manera privada. Es decir, no existía la participación del gobierno, del Estado, como parte del fideicomiso. Eso creó un gran problema. Es decir, el fideicomiso estaba equivocado en su concepción jurídica. El fideicomiso siempre debió de ser público, porque iba a manejar recursos públicos. ¿Y por qué recursos públicos? Más allá de que sea un autoimpuesto por los empresarios, la sobretasa, en el momento en que entran a las arcas del Estado, se convierten en recursos públicos. Independientemente de dónde provenga. Independientemente de dónde provenga, en el momento que entran a las arcas del Estado, se convierten en recursos públicos. Y así funcionó el fideicomiso. Desde 1994 que se creó este fideicomiso. Y cuando se crea la contribución extraordinaria en abril de 1994 y que entró en vigor el 1 de mayo de 1994, con una vigencia original de 6 años, para concluir el 31 de diciembre del 2000. Yo creo, perdone que le interrumpa, creo que hay un antecedente muy importante. Yo recuerdo que en 1990, cuando era gobernador Fernando Baeza Meléndez, pues es cuando tuvimos, usted lo recordará, estimado televidente, el problema de la tromba, que causó pues grandes daños, no solo la pérdida de vidas humanas, sino también grandes daños a la infraestructura misma de la ciudad. Y entonces un grupo de empresarios, todavía no agrupados, sino de distintas cámaras, platicaron y ofrecieron al gobierno del Estado y al Congreso local de que les cobrara una sobretasa sobre el impuesto estatal sobre nóminas, para efectos de ayudar, contribuir, crear un fondo para la reconstrucción de la ciudad. Y eso fue de 90 y se mantuvo durante un año. Y posteriormente, y viendo la eficacia de esta alianza entre el sector social, el sector empresarial y el sector gubernamental, es cuando en el 94 se plantea la creación de ya como fideicomiso, que en aquel entonces, recuerdo, se llama Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense. Estamos así, ¿verdad? Sí, mira, para ilustrar, cuando uno ve en el decreto de creación de 1994, los fines que definía el artículo 5 del decreto dice: el Ejecutivo del Estado deberá aportar al fideicomiso que para tal efecto se constituya los ingresos provenientes de la contribución extraordinaria que se refiere a este decreto, para ser destinados principalmente a la realización de programas de construcción y reconstrucción de hogares sociales, obras de infraestructura, de dotación de servicios básicos a las comunidades indígenas y grupos socialmente marginados de la entidad, así como la ejecución de acciones, planes y proyectos que directa o indirectamente contribuyan a elevar su calidad de vida. Eso es lo que le dio origen. El asunto... Y con eso regresamos en el próximo segmento. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado.
Yo, por ejemplo, ahorita tengo una comida, ya llevo 1 hora de retraso. Entonces ya quedé ahí poquito mal, hace mucho calor y súmale a eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte y pues este nos va a beneficiar a todos. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. En el segmento anterior nos explica el contador público Guillermo Lagunes cómo se crea ya como fideicomiso social del empresariado en 1994, con un objeto muy específico que de alguna manera recoge la experiencia de la tromba, ¿verdad? Exactamente. Ahí está definido. Ahí está definido. Okay. Pero, como se constituyó el fideicomiso de manera privada, pasaron 10 años. Es decir, desde 1994 funcionó bajo esa estructura y ese esquema, y con ese objeto. Y con esa situación de ilegalidad. De ilegalidad, así es, así es. Y entonces nadie dijo nada. Y me voy a ir más allá, a ver, para que... Una doble ilegalidad, porque además la sobretasa a un impuesto es ilegal. Es ilegal. Es ilegal porque es una doble tributación. Es una doble tributación y eso no está contemplado en la ley. Así es. Y luego aparte, pues como usted lo dijo, aunque los recursos vinieran del sector privado, ¿verdad? Y aportados de manera voluntaria, consensuada, ya al entrar a las arcas del Estado, pues se convierten en recursos públicos. Entonces tenemos... Y sin embargo, esto nadie reparó en ello. Del 94 al 2000 y nadie dijo nada. Al 2004 nadie dijo nada. Nadie dijo nada. En el 2004, el entonces Ejecutivo del Estado, Patricio Martínez, envió una iniciativa al Congreso para reformar ese famoso decreto de creación de 1994. Y realmente, primero, darle legalidad. Es decir, convertirlo en un fideicomiso público, como debió de haber sido desde un inicio. Y la segunda tenía que ver con la conformación del Consejo Técnico. Ahí hubo una discrepancia entre la conformación, como la planteaba la iniciativa, porque en ese momento la iniciativa venía con el planteamiento de que el gobierno del Estado asumía la mayoría de integrantes en el comité técnico. Es decir, aduciendo que era un fideicomiso público. Aduciendo que era un fideicomiso público. Se pusieron de acuerdo y al final de cuentas quedó integrado por 25 miembros el comité técnico, de los cuales 6 son del sector gobierno y 19 del sector empresarial. Es decir, el empresariado quedó con el control del fideicomiso. Así fue como Y se reforma el artículo 5 que tiene que ver con el fin del fideicomiso. Y ahora ve lo que dice. Los recursos provenientes de la contribución extraordinaria serán destinados a la realización de programas, acciones, planes y proyectos que directamente contribuyen a elevar la calidad de vida de grupos y personas vulnerables del estado de Chihuahua. Cambió radicalmente. Ya no es la reconstrucción. Ya no es ni la construcción, ni reconstrucción, ni nada, sino ya tiene otro enfoque. Tiene otro enfoque que está señalado claramente en las directrices. Es educación, salud y capital social. Ahí se mete estos conceptos con el ánimo de mejorar la calidad de vida. Este consejo técnico, esos 6 representantes, habría que aclarar,
2 también son representantes del Congreso Del Congreso, del Estado. del Estado. Así es. 2 directamente del Ejecutivo, que es el secretario de Educación y Cultura, Así es. y el de Desarrollo Social, ahora lo que antes Ahora, era Fomento lo Social. que era Fomento Social. Así estamos, ¿verdad? Así estamos. Y 2 presidentes municipales, 2 presidentes municipales. designados por el Congreso. Así es. No se autonombran. No se autónomo. Y de los restantes consejeros, todos son del sector empresarial, pero Que está muy claro, mira, de distintas regiones. sí hay 9 consejos Ujú. de la FECHAC, 9 consejos estatales. Sí. Está Juárez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Camargo, Delicias, Jiménez, Parral, Cuauhtémoc. Delicias y Cuauhtémoc. Esos son los 9. Entonces, el consejo se conforma de 19 personas del sector empresarial, que son 2 de cada una de estas regiones, que hacen 18, más el presidente. Dan los 20. Y 2 son de los cada- 19 Más. más los 6 que conforman el sector gobierno, los 2 presidentes municipales, los 2 diputados y los 2 que nombra el Ejecutivo. Ahí están los 25 integrantes del consejo. Correcto. Y eso es lo que en la iniciativa, en el periodo de Patricio Martínez, queríamos Quería que se mover modificara. eso, exactamente. No se hizo, quedó como estaba, como está conformado actualmente, así quedó aprobado y se cambió, se le dio mayor plazo, se amplió el plazo de la contribución extraordinaria y se llevó para que venciera en el 2003 esa contribución extraordinaria. La siguiente legislatura movió y reformó para que la contribución extraordinaria venza el 31 de diciembre del 2012. Es decir, generalmente en los años de vencimientos de las contribuciones extraordinarias pareciera ser que Es cuando se mete ruido, Es cuando se empieza mete- otra vez a ponerse en el foco de Así atención es, así el es. fideicomiso mismo y quién lo administra, cómo pues, se administra, así cuál es. es su estructura, cuáles son sus funciones, etcétera. Bien, este proceso hasta aquí creo que va claro. Hay sin embargo otra situación que a mí me gustaría que tocáramos. ¿En qué momento surge lo que ahora pues es Fundación del Empresariado Chihuahuense y cómo se vincula esto con el fideicomiso? bueno, la Fundación del Empresariado Chihuahuense nace en 1996. 2 años después de haberse creado el fideicomiso. Creado el fideicomiso. Esto lo digo para que no surgió, no es la costilla. No, pues, no, ¿verdad? de ninguna manera. No, la Fundación del Empresariado Chihuahuense nace 2 años después, en 1996, crean la Asociación Civil que, por decisión del Consejo Técnico del Fideicomiso, es la que administra, es la que hace efectivo el manejo de los recursos que tiene el fideicomiso. El fideicomiso es una figura jurídica, financiera, no que un no aparato. tiene empleados, Sí. no tiene empleados, es un manejo financiero exclusivamente, es traspasar el recurso recaudado por el gobierno a ese fideicomiso y ese fideicomiso, cuyos consejeros, consejo técnico no cobran, el único que cobra es la fiduciaria por la administración del Claro. fideicomiso, ¿sí? Ese es el que decide hacer el traslado de los recursos a la Fundación del Empresariado Chihuahuense. Es 2 decir, años a la- después de Así y eso fue no porque hay un contrato de por medio Así es. que fue entre la FECHAC y el el fiduciario, fideicomiso. ¿verdad? Así es. Y ese contrato es avalado por el Consejo Técnico, porque Así si es. no hubieran Si podido, no se hubiera podido no hubieran hacer. podido dar. Así es, Bueno, así es. el Consejo Técnico tiene, por lo que yo estoy entendiendo, dos atribuciones o dos tareas, funciones fundamentales. Una, administrar y ver que se administren bien los recursos, y 2, determinar a qué programas, a qué acciones, a qué rubros se van esos recursos, pero no administra ni aplica esos recursos Así es. el Consejo Técnico. Así es. Ahora, el por qué la creación de la FECHAC tiene su explicación. Se crea esta asociación civil porque obviamente, como estaba conformado el fideicomiso
su patrimonio solamente era las aportaciones de la contribución extraordinaria y los rendimientos que generara esta. Es decir, estaba sellado a recibir otro tipo de donativos. Claro. Porque no tenía posibilidades jurídicas. Vamos a una pausa y regresamos con esto porque creo que este es otro ángulo que tampoco se ha entendido debidamente en todo lo que se ha venido comentando en torno a este tema. Yo lo vivo todos los días cuando vengo a entrenar a la deportiva. Batallo por el tráfico y porque las calles están cerradas. Hoy llegué más temprano porque me vine por la Tecnológico y fue más fluido el tráfico. Es molesto, pero busco rutas alternas, porque confío en que el nuevo sistema de transporte nos beneficiará a todos. Para llegar a la meta, hay que sudar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Gracias por continuar con nosotros. Como usted podrá apreciar y ya se habrá dado cuenta, ahora este es su canal 10, donde transmitimos desde hace ya 7 años este programa, pues es administrado por Antena Televisión, Antena TV. Usted, si no tiene la caja digital, lo sigue viendo en esta misma frecuencia de canal 10, y si tiene la caja digital, lo podrá o la adquiere, porque ya va a ser obligatorio esto. Nos podrá seguir en el frecuencia 190, en canal 190, ¿verdad? Es hasta donde está. Entonces, le aclaro esto porque habrá alguna confusión por ahí. Y también nos puede seguir desde luego en www.hilodirecto.com. Es un espacio de internet donde usted puede ver esta y todas las demás entrevistas recientes que se han realizado. Guillermo, estamos hablando de, en el segmento anterior, de por qué se toma esta decisión de transferir la administración y la aplicación de los recursos a una fundación privada. Así es. Sí. Porque estaba encorsetado, estaba el mismo fideicomiso, porque su única fuente de ingresos para sus fondos pues era la contribución extraordinaria. Así es. Hasta ahí está. Así es. Ahí nos quedamos. Ahí. Entonces el empresariado, la gente que manejaba el empresariado, decide con visión, me parece con una gran visión, crear la asociación civil y crear la fundación del empresariado chihuahuense, la que hoy conocemos como FECHAC, porque eso abría el abanico para poder recibir donativos que de otra manera hubiera estado imposibilitado de recibir el fideicomiso como tal. Esa es la situación de la FECHAC. Claro. Y después, bueno, pues esa se convierte en el organismo rector del manejo de los recursos públicos. Asume las funciones del secretariado ejecutivo. Así es. ¿Verdad? Como la FECHAC. ¿No? De la FECHAC. Que generalmente tienen reuniones mensualmente, y mensualmente hacen la aprobación de los proyectos. Y uno, si quiere uno conocer de todos los proyectos, aún los que están ahorita en el 2012, en la página de la FECHAC, ahí están, y está al detalle de proyecto por proyecto y cómo invierte, cuánto aporta cada ente. Hay un principio que la FECHAC siempre ha manejado, y que yo conozca,
salvo en los donativos que hace, y ahorita explico a qué entes, todos sus programas, sus proyectos son con inversión de 2 o de 3. FECHAC no apoya al 100% ningún proyecto, ningún solo proyecto. Y cuando hablas de que son 2 o 3 partes, estamos hablando de municipios o de gobierno del Estado. De gobierno del Estado o de organizaciones sociales, o de organismos sociales de la misma sociedad. Que también aporta, por ejemplo, sociedades de padres de familia. Así es. Solamente hay la excepción en el caso de donativos. Por ejemplo, recientemente le hizo donativo a la Cruz Roja por cerca de 3 millones de pesos, y ahí sí, es directo el donativo, ahí sí. Y obviamente sí buscan que ese dinero sea para un proyecto. O que tenga que ver con los fines que está estableciendo de atención, de necesidades y de grupos vulnerables y desarrollo humano, desarrollo social. Así es. Ese es Eso sigue siendo vigente. Bueno, y viene lógicamente la pregunta, se desprende una pregunta muy lógica. ¿Por qué razón entonces se ha comentado que hay una irregularidad ahí porque un fideicomiso no puede destinar fondos públicos a organismos privados? Y se refieren en dos niveles, en 2 dimensiones. Uno, a la fundación del empresariado, cuando ellos mismos, el Consejo Técnico, apoyó y validó que se convirtiera en el ente administrador de ese fondo. Y 2, se puso el caso de un museo en Ciudad Juárez. Así es. La Rodadora. La Rodadora. Que es un museo interactivo. Y se dice que, bueno, pues es una asociación civil. Es un patronato. Entonces, es un patronato. Y que se le da recursos del fideicomiso. Y que esto, pues, es una irregularidad. Esto es una situación que no debe ser. Pero, tengo entendido que también el gobierno del Estado y el municipio de Juárez y no sé quién más también aportaron datos, ¿no? Sí, mira. Digo, dinero. Sí, es una gran inversión la que se tiene en ese proyecto. Estás hablando de un proyecto de 122 millones de pesos, que está complementado de la siguiente manera. La institución, es decir, el Patronato Museo del Niño AC, aportó 22.467.000 pesos. La FECHAC, a través del fideicomiso, aportó 30 millones de pesos. La Fundación Rosario Campos de Fernández, una fundación privada, 10 millones de pesos. El gobierno federal y el gobierno estatal aportaron 60 millones de pesos para hacer un total de 122.467.000 pesos. Eso de que no se puede, en ninguna ley, en ningún marco normativo está estipulado. En ningún lado. Ahora, si lo que me quieren decir es que ellos no han revisado la aplicación, en este caso, de los 30 millones que entregó la FECHAC, estamos entonces hablando de una falta de cumplimiento de la ley de quien está obligado a revisarla. Yo estaría de acuerdo hasta el 2007, cuando existía la ley de la Contaduría General del Congreso, que efectivamente no daba facultades al contador general del Congreso en ese momento de ir a fiscalizar a un ente privado. Pero en el 2007, que se expide la ley de la Auditoría Superior y que se hace una reforma constitucional, está muy claro. O sea, tiene las facultades. Todo aquel ente, persona físico-moral que reciba dinero público es auditable. Fíjate lo que dice la Constitución de nuestro Estado.
En el artículo 170, en el último párrafo, dice: los tres poderes, los organismos autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal, los municipios y los organismos paramunicipales deberán llevar su contabilidad conforme a las disposiciones que establezca la ley. Estos, así como cualquier persona física o moral y cualquier ente que reciba, maneje, recaude o administre recursos públicos, independientemente de su denominación, deberán poner sin excusa alguna a disposición de la Auditoría Superior del Estado y, en su caso, del Congreso, la información y documentación correspondiente. Más claro. Y esto me lleva a otra pregunta, porque justamente el auditor de la Auditoría Superior del Estado, Manuel Esparza, hizo declaraciones en diversos medios de que él había realizado una auditoría y había encontrado presuntas irregularidades, sin ir muy al fondo, pero puso 2 o 3 ejemplos. Uno, de que se hayan construido 2 edificios verdes, uno en Ciudad Juárez y uno en Chihuahua, que en su opinión esos edificios no cumplían con los objetivos que se había planteado en el objeto del fideicomiso en términos de ley. Y 2, lo planteó, de que tenía una estructura laboral, un personal de aproximadamente 100 personas, que creo que en el cual absorbían un porcentaje importante, creo que el 30%, algo así dijo, o 30 y tantos millones de los 132 para el mantenimiento pues de ese personal, para pagos de salario. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente, pero pues me repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente toda ciudad debe estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde London Café, su terraza. Como usted podrá apreciar por el sonido, pues hay viento. Espero que esto no nos dañe en el audio. Pero le agradezco su atención y lo invito, como siempre, a que nos acompañe aquí en el London Café de martes a domingo con los desayunos de 8 a 12:30 del día y jueves con el grupo Ensamble en Noches de Bohemia, viernes de salsa y hoy sábado iniciamos una experiencia más con una noche de tango, una cena show donde va a haber música en vivo también, presentación de parejas de tango que dominan este tipo de baile y desde luego una cena al estilo argentino. Lo invitamos a que nos acompañe terminando este programa a partir de las 9 de la noche. Me quedé con esas 2 preguntas porque estoy reproduciendo de alguna manera lo que se ha planteado públicamente y lo que ha generado entonces pues dudas de la gente de qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo está esto? Sí, la Fundación del Empresariado tiene 55 personas de tiempo completo. No son 100 para empezar. No son 100 para empezar, son 55 personas de tiempo completo y están distribuidas en las 9 ciudades del estado.
Es decir, no son 55 personas que estén aquí en la ciudad, en las aquí en el oficinas de la edificio, FECHAC. en las oficinas de Retana, ahí en San Felipe. No, son 55 personas que están distribuidas en las 9 ciudades donde existen los consejos estatales. Que podríamos decir 5 en promedio, 5 Así por es, plaza, más por o ciudad. menos. No, por 5, 45, pues sí, Y 6. si este staff responde a 98 consejeros que son los que aportan trabajo voluntario. No reciben sueldo. No reciben sueldo, son los que aportan trabajo. Empresarios reconocidos de esas localidades. O sea, los empresarios de Delicia pues participan en el Consejo de Delicia, pero ahí hay un grupo de no más de 8 personas de personal que devengan sueldo. Entonces, a mí me sorprende también, o sea, hablar con esa ligereza del número de gente y después de los montos destinados a gastos. Déjame decirte que algo que en alguna ocasión yo escuchaba, y te lo digo con toda sinceridad, en el 2004, cuando se hace todo este asunto, hubo una presentación de la FECHAC, entonces presidida por Pablo Cuarón, y fueron al Congreso y explicaron, y hablaban de un reconocimiento internacional por el bajo costo administrativo que tenía esta fundación, de los más bajos costos administrativos. Es una organización reconocida mundialmente, claro. O sea, con reconocimiento internacional. Y que forma parte del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. Así es. ¿Verdad? Y de la red también de organizaciones sociales de Latinoamérica. Así es. Entonces, sí me parece que se han hecho declaraciones que están muy alejadas de la realidad. Ahora, si no se ha ido a la última persona que ejerce el recurso público, entonces es una falla de la autoridad, no de la FECHAC. Porque la FECHAC le entrega, ¿sí?, la fundación como manejadora del fideicomiso, le debe de entregar a la auditoría todos los proyectos que aprobó y el dinero a quién se lo entregaron. Entonces, la auditoría tendría que ir a esa persona que recibió el dinero y revisar el proyecto por el que le fue entregado el dinero. Sería cuestión de que yo nada más como ejemplo hablaba de que en enero de este año se constituyó un proyecto de techumbres en diferentes escuelas, fundamentalmente en las colonias más desprotegidas, menos favorecidas con el desarrollo, y un programa de 12 millones de pesos para efectuar techumbres. Bueno, pues es cuestión de que la auditoría vaya a todas esas escuelas y verifique si se pusieron y efectivamente tienen el grosor que se dijo para saber si el costo, dónde están las facturas. Eso es auditar. Eso es auditar. Claro, eso es auditar. Sí. No auditar de gabinete, desde la oficina. No, así no funciona la auditoría. La auditoría tiene que ir a las últimas consecuencias, es decir, a la obra. Claro. Y a mí me llamó la atención en relación a lo de los edificios verdes, estos que están en construcción. Bueno, la explicación que yo oí por parte de la FECHAC, dijeron, sí, efectivamente, pero esto no lo estamos destinando de los recursos que del fondo que se nos proporcionan para programas, sino de los intereses que generamos, que también les han criticado el que tengan recursos del fondo pues en inversiones o en depósitos bancarios y que eso les genere interés. ¿Cuál es tu opinión como contador al respecto? No, yo creo que el asunto aquí, como todos los proyectos llevan un proceso de autorización y todo, bueno, pues no va a poder tener una responsabilidad guardar el dinero debajo del colchón. Pues sí. Bueno, pues ellos lo invierten, por eso son empresarios exitosos todos ellos, porque ese dinero lo invierten, ellos no tienen el dinero ocioso. Si lo que quiere la auditoría es que el dinero esté ocioso, encaja ahí guardado bajo llave, no, pues sería una irresponsabilidad.
A mí me parece que se genera. Ahora, yo no sabría, porque no conozco el movimiento interno del fideicomiso, pero es muy fácil determinarlo, porque el dinero se le sigue la pista. Es decir, sí deja huella. Ese deja huella. El gobierno recauda, lo transfiere al fideicomiso. El fideicomiso, por instrucción del Consejo, lo entrega. Pues nada más hay que ver a quién se lo entrega y qué hicieron con ese recurso. Y ahí determinas, o sea, mensualmente, mira, yo te puedo decir anualmente lo que ha recibido la FECHAC, o el fideicomiso, más que la FECHAC. Del 2006 hasta el 30 de septiembre del 2012. O sea, actualizadito. Actualizadito. Ajá. Ha recibido 840 millones de pesos, 898.693. Eso es lo que ha recibido el fideicomiso. Bueno, pues si está año por año, pues nada más es revisar. ¿Qué se hizo? ¿A dónde fue el dinero? ¿Qué proyectos se autorizaron durante todo ese año? Por ejemplo, en el 2011 son 136 millones. Ya vimos 30 millones ahí de autorización, entonces ya nada más quedan 106. Pues habría que ver en qué destinaron esos 106 millones, claro. En qué proyectos. Tan sencillo como eso, seguirle la huella y asumir la función que realmente marca la ley para la Auditoría Superior del Estado, que es justamente esa, y ya puede ir, porque ya lo autoriza la ley, a verificar y a auditar incluso a los beneficiarios privados de esos recursos públicos. Exactamente, porque lo único que va a verificar es el monto del recurso privado, del recurso público, no del privado. O sea, una asociación civil privada puede recibir recursos públicos tanto del gobierno municipal, estatal, federal y del propio fideicomiso. Bueno, pues él puede revisar esos recursos públicos exclusivamente. No se va a meter con lo que no le compete porque es privado. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Me quedo con esta pregunta para el siguiente segmento, para ver posibles escenarios de hacia dónde puede evolucionar este problema que, insisto, si no se maneja bien, sí se va a convertir, como ha ocurrido ya con otros, en un conflicto. Todo eso de las desviaciones, pues le afecta a uno mucho, porque pues llega uno tarde a su trabajo y luego pues con este solón que está haciendo. Ahora que entre el nuevo sistema de los camiones para beneficiarnos nosotros más, vamos a poder llegar más temprano a nuestros trabajos. En el segmento anterior decía la pregunta de don Guillermo, ¿qué es lo que va a pasar? Porque pues se ha especulado mucho con esto. Para empezar, si se renueva o no se renueva el plazo del decreto de la contribución extraordinaria, que sigue siendo la base o la columna vertebral de este fideicomiso, aunque ya no lo es todo, porque ya hay incluso aportaciones internacionales que por otra parte se hacen a la Fundación del Empresariado Chihuahuense como asociación civil. Y no, porque no pueden hacer aportaciones al gobierno del Estado, a un fideicomiso público. No, y además, todas las asociaciones filantrópicas internacionales, todo lo que se llame gobierno, no le entra. Salen corriendo. Bueno. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Se va a renovar esto o no? ¿Y qué hay en este asunto? Porque yo lo veo desde 3 puntos de vista, a ver si estoy equivocado. Uno, en la cuestión, pues, esta del plazo, que tiene que ver directamente con el fideicomiso, que en mi opinión, pues yo no creo que lo vayan a quitar, porque ha dejado muchos beneficios, ha ayudado efectivamente a gente, y no hablamos no solo de los recursos que se han destinado, sino la capacitación que se ha dado a distintas organizaciones no gubernamentales que operan en todo el territorio, en distintos frentes, en distintas áreas, y que ayuden a esa atención de grupos vulnerables, pero ya no desde el punto de vista del asistencialismo, sino de la formación de capital humano, capital social, ¿verdad? Yo ahí lo veo
pues que sería un grave error quitar. La otra que puede ocurrir es que digan, bueno, nomás que ahora vamos a modificar la estructura, el objeto del fideicomiso y volver a lo del 2004. Me dijiste de que pues a lo mejor crear un consejo con representación dominante de la esfera oficial o bien paritario. ¿Cuáles son tus expectativas? Mira, yo creo que sería un gran retroceso. Yo creo que sería lamentable que por diferencias o malas interpretaciones que se le ha dado a este asunto, se truncara algo que ha sido exitoso en nuestro Estado y con reconocimiento nacional e internacional. La filosofía de la Fundación del Empresariado Chihuahuense es enseñar a pescar, no dar el pescado. Regresar a dar el pescado significa retroceder a 1970. Al esquema asistencialista, ¿no? Asistencialista y paternalista y cooptador. ¿Sí? Porque entonces te tengo sometido en base a la prebenda que te doy. No, aquí es el desarrollo del potencial de la gente, que reciba el apoyo suficiente, solidario y subsidiario para que ella sola salga adelante. Entonces a mí me parece que romper con ese esquema, pues estaríamos retrocediendo. Como sociedad estaríamos perdiendo muchísimo, muchísimo, porque hay muchísimas organizaciones civiles que hacen un trabajo muy encomiable. Yo, por ejemplo, está la organización de Fátima, una organización que trabaja arduamente en el asunto del VIH. Sí, claro. Que es un asunto prioritario y que recibe apoyos del fideicomiso. Entonces, bueno, todos los apoyos que van a ir a asociaciones privadas. Pues entonces, ¿a quién se los iba a dar? ¿Al gobierno? Pues es un gran contrasentido. Claro. O sea, ese recurso iba a ir destinado a organizaciones de la sociedad civil que vean y que organicen proyectos que mejoren la calidad de vida vía educación, vía salud o vía capital social. Entonces me parece que sería un gran retroceso. Ahora, por lo que se ve, pareciera ser que cada año que hay el vencimiento de la contribución extraordinaria, pues pareciera que hay ese jaloneo, ¿no? De quién se quiere quedar con el control del famoso fideicomiso. Y yo le agregaría otro. Aparte, pues estamos en vísperas de un año electoral. Porque se ha mencionado mucho, fíjense ustedes, también en la política hay huellas, ¿verdad?, que se pueden seguir. Y se dicen, bueno, es que los 3 presidentes que han sido de la fecha, me corrige si estoy equivocado, Samuel Cales, Pablo Cuarón y ahora Eduardo Touché, dice, pues son filopanistas, que lo han dicho en las columnas y lo han reiterado, y que bueno, pues entonces existe la sospecha de que esos recursos y esas organizaciones a las que se apoya sean también de esa naturaleza y que ahí entra cierta reserva. O sea, también tiene su lado político esto. Sí, desde luego. Mira, yo diría, bueno, quienes los han elegido son los propios empresarios. Entonces, bueno, yo diría... Que supongo que no todos son panistas, ¿verdad? También hay priistas ahí, ¿no? Claro. Y perredistas también, incluso. Y perredistas y todo. O sea, a mí me parece que... Yo creo que ese no es argumento. A mí me parece que las 3 personas que han presidido la FECHAC, Samuel Cales, Pablo Cuarón y hoy Eduardo Touché, son personas honorables, que me parece que no tienen ninguna necesidad de verse mezclados en asuntos de malos manejos o de poco transparentes. Yo creo que si vemos un poco más el fondo, dentro de la transparencia calificada por el Instituto Chihuahuense de la Transparencia y Acceso a la Información, es de las páginas mejor calificadas
en cuanto a su transparencia. Y además me llamó la atención otro detalle. Alguien de los que dijo que no sabía, consultaron a 2 de los representantes del Congreso del Estado, pues que fueron nombrados en el Consejo Técnico, justamente pues para supervisar, y dicen que no saben qué se han usado los recursos, o sea, que no tienen la información. Entonces, o no están haciendo su trabajo, o no están asistiendo a las reuniones, o qué pasa. O algo está pasando, porque uno ve y mensualmente aparece ahí los proyectos autorizados mes por mes. Y entonces uno dice, bueno, pues seguramente no asisten a las reuniones del Consejo cuando se autorizan todos estos proyectos, porque estos proyectos se autorizan aquí. O sea, no se autorizan en otro lado, se autorizan en las sesiones del Consejo. Claro. Que es el que determina, y obviamente ese proyecto ya viene perfectamente analizado por este staff que tienen. Entonces ya viene, ya nada más desde que digan sí o no. Y otra cuestión que no se ha entendido y que dice, no, es que ya la Auditoría Superior del Estado dijo que había estas situaciones presuntamente anómalas. Bueno, pero finalmente quien tiene que calificar si son anómalas o no es la legislatura, es el Congreso del Estado. Él por sí mismo no, él presenta un informe de su auditoría a los diputados, y los diputados tendrán que valorar eso y emitir al respecto un veredicto, como lo hacen con los informes de financieros de los ayuntamientos, de las paraestatales, de organismos descentralizados, de todos, ¿no? Sí, porque yo voy más allá, Javier. Si efectivamente fuera cierto lo que dice el auditor, me parece entonces que él está incumpliendo con la propia ley, porque hay un mandato en el Código Penal que aquel funcionario que conozca de la posible comisión de un delito está obligado a denunciarlo. Claro. Nosotros hasta este momento no conocemos que haya una denuncia presentada por esta supuesta malversación y mal uso de los recursos públicos, que en términos normales estaríamos hablando de un peculado, sí, o de un ejercicio indebido de funciones, de atribuciones, desvío de recursos. Entonces dice uno, bueno, pues me parece que sí, se le ha aderezado de muchos comentarios, quizás faltándoles mucha información. Pues vamos a esperar a ver qué resuelve en primer término el Congreso y qué pasa el 31, si se amplía el plazo de este decreto que hemos venido platicando, que da base a la contribución extraordinaria, cómo evolucionó, permitió esto la evolución del fideicomiso para estos fines que hemos venido platicando. Te agradezco mucho esta conversación, Guillermo. No, al contrario. Y creo que ha sido muy esclarecedora, espero que a usted le haya servido y le espero en otra emisión más el próximo sábado de A Fondo, porque recuerde usted que la verdad nunca es superficial. Gracias.